Albert Portillo es historiador y miembro de la revista Debats pel demà, que es un nombre con futuro. Y hoy queríamos entrevistarle sobre el tema republicano. Él forma parte también de un grupo que ha publicado un texto de Joaquín Maurín que se llama Las fuerzas motrices de la revolución, que ha salido este año, si no recuerdo mal, en Manresa, Tigre de Papel 2023. Bueno, pues bienvenido a nuestro programa sobre la República y queríamos preguntarte, antes que nada, si nos podías explicar cómo ves tú el proyecto republicano desde abajo, que es lo que más queríamos trabajar en ese programa, desde el punto de vista de los movimientos sociales, qué puede representar para los movimientos sociales actuales y desde el punto de vista del conflicto territorial para todo el conflicto en Cataluña. Pues muchísimas gracias, Montserrat, por la invitación al programa y por el anuncio del libro, que además tiene una cierta relación con la pregunta. Realmente, por un lado, en términos políticos se puede constatar que a día de hoy realmente la República es la única forma de Estado en España que realmente puede representar, por un lado, la mayoría de la población y por el otro, encauzar una propuesta federal o confederal. En ese sentido, creo que es evidente que representa como los dos principales vectores de democratización, tanto en una dimensión democrática y social, es decir, de redistribución de la riqueza, y por el otro lado, en términos, digamos, de representación de las naciones sin Estado, seguramente la República es realmente el único régimen que puede encauzar y representar la autodeterminación. Dos vectores que realmente cuestionan dos de las columnas vertebrales de la monarquía del 78, tal y como la conocemos, que son, por un lado, centralismo político y constitucional, ya que en la Constitución solo aparece la palabra federación para prohibir la federación entre comunidades autónomas, y por otro lado, porque los peores negocios de la oligarquía giran alrededor de lo que es la monarquía, ¿no? Entonces, además, porque es evidente, por otro lado, que la autodeterminación, por aquellos sujetos políticos que lo plantean, se declina de forma republicana, tanto por parte del independentismo vasco como catalán. Lo que, a su vez, de llevarse a cabo, realmente podría abrir la puerta a una autodeterminación incluso para el conjunto de España en clave democrática, que es lo que representaría si la mayoría de la población en España pudiera decidir sobre la jefatura del Estado, ¿no? Pero también es cierto que en aquellos procesos constituyentes republicanos que hemos visto en el siglo XXI, sobre todo en América Latina, el impulso constituyente no ha venido tanto por la forma de Estado, sino por el impulso democrático social. Es decir, por ejemplo, si pensamos en la República Plurinacional de Bolivia, fueron las tremendas y espectaculares luchas contra las privatizaciones del agua y del gas en 2000 y 2003, lo que realmente creó un impulso republicano y constituyente que en 2006 se verificó en una forma estatal plurinacional, ¿no? En ese sentido, el resto de ejemplos que hemos visto en América Latina, sobre todo lo que han mostrado es que las nuevas repúblicas o aquellas que han nacido han sido sobre todo por tremendas oleadas de movilización social que sobre todo ponían en jaque el neoliberalismo. En el caso europeo, pues es cierto que no tenemos ejemplos tan potentes, pero por mencionar muy rápidamente solo tres ejemplos, en las Islas Británicas, Irlanda ha sido considerada tradicionalmente un polo republicano muy fuerte, y lo más novedoso es que con la sucesión, el cambio, digamos, en la corona británica, con el nuevo rey, con Carlos, ha creado un fenómeno muy interesante del nacimiento de una especie de sociedad civil republicana en Inglaterra, que es algo muy llamativo por ser una, digamos, sociedad muy monárquica.
y hoy en día vemos pues, que cualquier acto del rey y de la corona británica hay una campaña muy fuerte y muy interesante bajo el eslogan Not My King, que moviliza a sectores cada vez más crecientes de la sociedad inglesa en las calles de Londres. Creo que es un ejemplo bastante estimulante para la situación que tenemos en España. Y por último, creo también que en el caso francés es lógicamente una influencia innegable en términos históricos y políticos, pero también sobre todo porque las propuestas de articulación de la izquierda que hemos visto en Francia, particularmente alrededor de esta suerte de Frente Popular encabezado por Jean-Luc Mélenchon, en buena medida esta rearticulación absolutamente novedosa y esperanzadora en Europa se ha producido desde un republicanismo de corte radical que plantea un programa social con el que combatir el neoliberalismo francés que representa a Macron. Y yo creo que para los debates, digamos, más estratégicos, esta, digamos, suerte de política de alianzas al mismo tiempo que planteando el republicanismo en su dimensión social es un ejemplo a tener bastante en cuenta. Perdón, sí. Sí, y claro, si yo entiendo bien, ese proyecto republicano iría enlazado a una especie de proceso constituyente. Más o menos en los ejemplos que tú pones. Pero también quería preguntarte, o sea, ¿tú ves alguna relación entre ese proyecto republicano y la perspectiva antimilitarista? Porque, claro, el republicanismo clásico era pacifista. ¿Crees que ese posicionamiento se mantiene en esta nueva, podríamos decir, ola o en esa defensa de un proyecto republicano para el siglo XXI? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, es un aspecto que se ha destacado relativamente poco, y es que en el siglo XIX el pacifismo y el antimilitarismo eran principalmente republicanos. El movimiento republicano era el principal dique de contención del militarismo. Y todas las aventuras guerreras y coloniales del Estado moderno borbónico, pues eran, digamos, desafiadas por el movimiento republicano, ¿no? Hasta tal punto que no debe sorprender que tanto en la Constitución de la Primera República como de la Segunda se mencionara explícitamente de forma jurídica pues, el rechazo a la guerra. En el caso de la Primera República se trata del artículo 104 del proyecto de Constitución Federal, que empieza con la frase de la República Española renuncia a toda empresa de conquista, y en el artículo, digamos, más conocido de la Segunda República, en el artículo 6, que se especifica que España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Claro, esto, para llegar a este punto, a esta constitucionalización explícita del rechazo al belicismo y al militarismo, no se puede entender sin todas las campañas de oposición a las guerras, tanto en América Latina, con los intentos que hay en el 19 de reconquistar a sangre y fuego las repúblicas americanas independizadas, como en los proyectos africanistas por parte de la oligarquía española de conquistar, digamos, partes del norte de África. Recordemos que es desde Cánovas del Castillo que hay la idea de invadir, digamos, de canalizar los deseos de conquista desde 1859 hacia el norte de África, porque según Cánovas de Castillo el Atlas era la frontera natural de España. En ese sentido, bueno, eso impregna toda la tradición republicana, desde tanto a nivel europeo, desde Robespierre hasta Mazzini y Víctor Hugo, pero también, digamos, en nuestro caso, pues personajes, digamos, tan representativos como Pi Margall, que en la guerra de Cuba, digamos, fue de los pocos que se opuso al envío de tropas militares contra la población cubana,
bajo el grito explícito de guerra a la guerra. Y en ese sentido, relacionando más actualmente, como ha denunciado el Centre d'Alàs de forma reiterada, el vínculo de la monarquía con el complejo militar industrial pues sitúa plenamente esta relación entre la monarquía y el complejo industrial militar, pero es que además lo vimos en la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en junio del año pasado, donde el rey pronunció un discurso de inauguración con un notable protagonismo, donde invitaba a que se tuviera en cuenta, además del flanco este, es decir, la guerra entre Rusia y Ucrania, a que el resto, digamos, de aliados de Estados Unidos o de vasallos contemplaran también el flanco sur. Es decir, la monarquía española tuvo un rol protagonista para intentar meter como fuera en la cumbre de la OTAN la idea de una intervención militar en el flanco sur, es decir, en el norte de África, pero en concreto en los países del Sahel, con un discurso que hoy, con el genocidio, digamos, por parte de Israel contra Palestina, ya adelantaba Felipe VI con la excusa de la guerra contra el terror, el yihadismo, el islamismo y demás. Entonces, hay una serie, digamos, de fundaciones e institutos vinculados al ejército y la corona, como son el Real Instituto Elcano o el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que en este último caso son think tank de origen franquista, de militares franquistas, que está reconocido oficialmente por el Ministerio de Defensa, que son los ideólogos, digamos, de toda esta estrategia militar hacia el norte de África, que el rey ha tenido una insistencia constante y comprobable, digamos, en sus intervenciones antes, durante y después de la cumbre de la OTAN. Así que cualquier crítica al gasto militar y de oposición a las operaciones militares exteriores es inevitablemente republicana porque lleva, digamos, a chocar con una política exterior hecha desde la Casa Real en buena medida. Me gustaría terminar, perdón, no sé si me está alargando un poquito. Dime. Que me gustaría terminar con una cita de Joaquín Maurín, que, digamos, representa esta tradición republicana desde abajo en los años 30, sería como una especie de jacobino marxista, y él en un libro, digamos, analizando justamente el papel del militarismo en el golpe de Estado de Primo de Rivera, que desafortunadamente hace 100 años de ese golpe, en que se mezcla el papel del rey, el fascismo y el papel del ejército. Y acerca de todo ello, Maurín constataba, ¿no?, lo que era la monarquía y decía, y es que la monarquía no es el rey, sino todo lo que ella encarna. La fuerza de la corona, su vivacidad, a pesar de todos los contratiempos, radica en su valor representativo. La monarquía es una sociedad anónima cuyos accionistas principales son la Iglesia, el militarismo, las oligarquías financieras, el Banco de España, la aristocracia, los grandes latifundistas y los elevados dignitarios de la máquina del Estado. En esta sociedad anónima, el monarca desempeña las funciones de presidente. Es la monarquía, en totalidad, la que hay que abatir. Bueno, creo que es un análisis muy acertado y realmente perfectamente válido para la situación que nos encontramos también hoy en día. Gracias, Albert. Me quedo con esta idea de la monarquía como institución y el proyecto republicano como un proyecto constituyente desde abajo, antimilitarista y de futuro. A ver si es así. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.